Como les gusta que me tuneé y acompaño esto. Como notan por el título, el tema de hoy es un tema bastante serio y delicado. Quiero aclarar que no va a apuntar a la discusión de trabajo sexual sí, trabajo sexual no, porque en esta casa somos amigas de las putas, defendemos sus derechos y partiendo desde esa base, proseguimos. Hace unos días encontraron muerto a Enzo Aguirre, un joven bailarín, trabajador sexual de 23 años, proveniente de Corrientes. El crimen se dio en la habitación de un hotel, lo encontraron con precintos en las muñecas, amordazado y con su propia remera en su cuello. Como dije antes, era trabajador sexual y una pareja de varones se contactaron con él a través de una página, lo ataron, lo amordazaron, lo dejaron tirado y lo dejaron escondido debajo de un colchón. A las horas de que sus amigas reconocieran el cuerpo, también se dieron cuenta que no es la primera vez que esta pareja de varones contacta a chicos por esa página y les roba. Se dieron a conocer 2 testimonios de 2 trabajadores sexuales a quienes no vamos a nombrar para preservar su identidad, que dieron a conocer que ellos también pasaron por situación de robo y de violencia, pero que por suerte pudieron escapar y pueden contarlo. Si bien en un principio el caso de Enzo estaba caratulado como homicidio en ocasión de robo, desde el CHA, AMAR y 100% diversidad y derechos, pidieron que se reconozca además como un crimen de odio. Que en un rato vamos a hablar específicamente de los crímenes de odio en Argentina y hacia la comunidad LGBT y trabajadores sexuales. Pero antes quería decirles que si les gusta este contenido pueden ayudar compartiendo, guardando para ver más tarde, pasando esta información a allegados y a personas que crean que les sea importante saber esto. Como también pueden ayudar comprando un cafecito. Solamente hasta el 30 de junio de este año 2020 se registraron 69 crímenes de odio hacia personas LGBT. Eso sería un crimen de odio cada 3 días. ¿En qué está basado el crimen de odio? En ser atacadas, perseguidas, asesinadas y dejadas de lado por el Estado. A esto sumémosle que los efectos de la pandemia por el COVID-19 afectó especialmente a la población travesti trans. Los datos que voy a nombrar ahora son del informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, creado por la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Al igual que el año pasado, las personas más afectadas por crímenes de odio son las personas trans. El 78% de los casos corresponden a mujeres trans. En un segundo lugar, con el 16%, se encuentran los varones gay cis. En un tercer lugar, con un 4%, las mujeres lesbianas. Y por último, un 2% con crímenes de odio hacia varones trans. De los 69 crímenes de odio registrados, 32 fueron asesinatos, suicidios o muertes por ausencia y o abandono por parte del Estado. Y 37 son ataques con violencia física que no terminaron en la muerte. A esto sumémosle, fuera de lo que es la institucionalidad y los registros que tiene este informe, cómo la pandemia no solamente afectó a la comunidad LGBT y mucho más a las mujeres trans, sino también a los y les trabajadores sexuales. Si el trabajo sexual ya era precarizado, la pandemia lo que hizo es empujar aún más las situaciones de precarización laboral. Las y les trabajadores sexuales no cuentan con derechos y no cuentan con la protección del Estado. En esta situación mundial de pandemia, muchos trabajadores han tenido que flexibilizar muchas cuestiones de su trabajo, ya sea el lugar físico en el que realizan y dan estos servicios, por ejemplo, ya no poder estar en la calle, quienes trabajaban en la calle, pasarse a soportes digitales y a redes sociales, flexibilizar los horarios, flexibilizar las demandas, flexibilizar cuánto cobrar y aún así mucha más represión por parte de la policía y que se da aún más a las personas travestis trans. En Argentina el trabajo sexual no es ilegal, pero tampoco está registrado. Cada provincia, ciudad, municipios
tienen sus códigos contravencionales que dificultan el acceso al consumo de este servicio como al dar este servicio. El contexto del trabajo sexual en Argentina es de un marco de clandestinidad total, porque si bien no está contemplado como un delito, el ejercicio autónomo del trabajo sexual tampoco está registrado ni tampoco está amparado a través de un marco legal. Quiere decir que hay un vacío legal y frente a ese vacío legal, Argentina, por ser un país federal, cada municipio y cada provincia legisla a través de sus propias ordenanzas municipales, decretos provinciales. En la mayoría de las provincias nos encontramos con códigos de falta, códigos contravencionales que restringen el uso del espacio público para ofrecer servicios sexuales, penalizando a la persona que lleva adelante esta actividad con figuras como todo aquello que ofenda la moral y las buenas costumbres. En San Juan, prostitución escandalosa o prostitución peligrosa. En Mendoza también hay 3 artículos que hablan del escándalo en la vía pública. Acá en la capital federal tenemos un artículo que es el 81, que lo que pena es la ostensibilidad del espacio público. Y lo que definen los fiscales contravencionales, claro, es como toda aquella oferta y demanda. Habla no solamente de la trabajadora sexual, sino también habla del cliente. ¿No? La oferta o demanda. Los dos están en falta supuestamente. Los dos estamos en falta supuestamente. Si viene un cana y estamos los dos, yo pagando y vos laburando, en no sé, donde sea, los dos estamos en falta. Lo que sucede es que el 90% de las actas contravencionales que se labran en la ciudad de Buenos Aires se las hacen solamente a las trabajadoras sexuales. Históricamente los trabajadores sexuales, al no estar amparados por un Estado que les proteja y que los reconozca como trabajadores, han tenido que rebuscársela, ya sea de muchísimas maneras. Por ejemplo, cuando cerró el rubro 59, pasaron los papelitos en la calle. La pandemia lo que hizo fue profundizar desigualdades y la precarización en la que se encuentran los trabajadores sexuales. Por eso, el caso de Enzo es un caso de crimen de odio, no solamente por las personas que lo asesinaron, sino también por el abandono por parte del Estado, tanto hacia la comunidad LGBT como hacia los trabajadores sexuales. El miércoles se realizó una marcha y una vigilia para despedir a Enzo y para también exigir esto. El trabajo sexual es trabajo y se necesita un Estado que lo reconozca para que no haya más Enzos. Tal y como lo dijo Georgina Orellano, secretaria general de AMAR, el Sindicato de Trabajadores Sexuales, a Cosecha Roja, las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos. Al no existir, vivimos una serie de violencias que nunca son denunciadas, porque el estigma te produce vergüenza, culpa y te aleja de las instituciones estatales. Enzo, previo a la pandemia, además de ser trabajador sexual, era bailarín y bailaba en un boliche que por consecuencia de la pandemia tuvo que cerrar. Esto llevó aún más a una flexibilización y precarización de su trabajo. El asesinato de Enzo se podría haber evitado si se reconociese el trabajo sexual como trabajo. Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se expresó a favor de la legalización y de la decriminalización del trabajo sexual a partir del caso de Enzo. Hace poco, Zaffaroni expresó: creo que es indispensable reconocer que existe el trabajo sexual. Frente a cualquier problema social conflictivo hay dos caminos: creer que se puede eliminar de forma ilusoria o entender que no se puede eliminar y hacer una reducción de daños. Negar el trabajo sexual es negar la realidad, la existencia, la cotidianidad y la vida de muchas personas que lo ejercen. Podemos hablar si es moral o inmoral, qué es la moralidad, qué es el sexo, qué es el deseo, pero no podemos negar que hay derechos humanos de personas que están siendo ultrajadas. Y ahí no nos vamos a tomar el femistómetro de ningún lado. El trabajo sexual es trabajo, les guste o no les guste, y debe ser reconocido para que no hayan más Enzos, para que no hayan más chicas trans en calabozos, para que no haya otra puta en la calle que no va a saber si en un futuro tendrá o no jubilación, si sus hijos podrán o no comer, si ella podrá o no volver a casa. Y no lo digo solamente por los clientes, por la idea del cliente, sino por la policía y por los aparatos represores del Estado.